Hola, ¿qué tal amigos? Me da gusto saludarlos y darles la bienvenida desde mi casa a este capítulo de Queremos Saber. Antes de comenzar, quiero preguntarte una cosa. ¿Cuántas veces al día te pones a pensar en tu respiración? Bueno, hoy vamos a hablar del quinto remedio natural que se encuentra en el acrónimo ADELANTE, que iniciamos la semana pasada, el aire. Para eso me acompaña el doctor Víctor Pérez, pediatra y especialista en neumología. Enseguida comenzamos. La mayoría de nosotros en nuestro diario vivir respiramos casi sin darnos cuenta. Lo hacemos mecánicamente. Pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo, al interior de nuestro cuerpo cuando respiramos? Eso lo vamos a ver hoy con el doctor Víctor. Doctor Víctor, bienvenido a Queremos Saber. Qué gusto tenerlo con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Sí. Doctor, la mayoría de nosotros respiramos prácticamente automáticamente, ni nos percatamos ni pensamos en esa acción, a menos que nos haga falta respirar, nos estamos ahogando o algo parecido, ¿no? Pero no se trata simplemente del acto de respirar, sino que, ¿qué es lo que entra a nuestro cuerpo? Entra aire, pero ¿de qué se compone ese aire que respiramos nosotros? Pues el aire es un elemento fundamental para la vida. Alguien por ahí dijo que es más importante el aire que respiramos que el alimento que comemos. Imagínate. Y es pues fundamental, ¿no?, para la vida. El aire se compone principalmente de nitrógeno, 78% del aire es nitrógeno, 21% oxígeno, 1% son gases nobles, así se les llama, 0.03% es dióxido de carbono y tiene un poquito también de vapor de agua. También a nivel del mar, esa concentración de oxígeno es a nivel del mar, 21%, pero a medida que se asciende a la altura, la concentración de oxígeno disminuye. Por ejemplo, en Guadalajara, a 1500 metros de altura, la concentración de oxígeno es 17%, y en la Ciudad de México, a 2200 metros de altura, es 13%. Entonces sí hay una limitación importante en la disponibilidad de oxígeno a medida que se vive a una mayor altura. Ahora, doctor, ¿y ese oxígeno que se concentra en el aire, de dónde proviene? Eso es una maravilla, ¿no? Cómo los seres humanos producimos dióxido de carbono, todos los seres vivos, y entonces las plantas toman ese dióxido de carbono y por el proceso de la fotosíntesis producen oxígeno. Entonces todas las plantas a nuestro alrededor están produciendo el oxígeno. Maravilloso, la creación definitivamente es maravillosa y el Señor nos da todo lo que necesitamos en ella. Doctor, ¿qué hace que el aire que respiramos y todos estos elementos que usted ha mencionado que lo componen sean tan importantes para el ser humano? ¿Qué procesos se llevan a cabo cuando nosotros respiramos? Bueno, el aire llega a nuestro cuerpo a través del aparato respiratorio. El aparato respiratorio está formado por la nariz, la faringe, la laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y los alveolos. Los alveolos son las unidades en que se realiza el paso del aire a la sangre. Tenemos unos 300 millones de alveolos cada persona. La nariz tiene la función de filtrar, calentar y humedecer el aire. Las partículas grandes, el polvo, quedan atrapadas en los pelitos que hay en la nariz. Y no solamente eso, en el aparato respiratorio, en la tráquea y los bronquios, hay células y glándulas que producen moco. Y este moco atrapa cualquier partícula que intente penetrar al aparato respiratorio. Y aparte de esto, estas células del aparato respiratorio tienen cilios, pequeños hilitos que se mueven como una escoba para limpiar el aparato respiratorio continuamente, ¿no? El aparato mucociliar. De modo pues que cualquier partícula que intente
llegar a las vías respiratorias bajas, tiene un montón de sistemas de defensa. Esos bronquios que se bifurcan, ¿verdad? No es de pura, tiene la intención de que las partículas choquen y se atrapen en el moco que hay en la vía aérea. Solo las partículas más pequeñas, como los virus, llegan hasta los alvéolos. Así que el aire penetra a través de la vía aérea y llega a los pulmones y entonces pasa a la sangre. Todo ese sistema tiene que estar en perfectas condiciones. Pasa a la sangre, en la sangre se une a la hemoglobina lo transporta gracias al efecto del corazón que bombea la sangre, lo transporta a todas las células del cuerpo. Y ahí las células entonces reciben el oxígeno. Ese oxígeno se utiliza para producir energía. Como quien dice, el oxígeno quema los alimentos para producir energía. Y el proceso no termina allí. Las células, una vez que realizan sus procesos, producen dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono entonces es transportado a la sangre, llega a los pulmones y es eliminado a través de los pulmones. De modo que el pulmón tiene dos funciones muy importantes. Uno es meter oxígeno al cuerpo y la otra función es sacar el dióxido de carbono del cuerpo. No, definitivamente un proceso perfecto. Fuimos creados perfectamente. Doctor, no solamente nosotros inhalamos el aire, estamos hablando ahorita del proceso en el que entra el aire a nuestro cuerpo, pero también lo exhalamos, sale nuevamente. ¿Este proceso tiene alguna función? Esto quiero que nos lo responda en el segmento que siga a continuación. Ustedes, amigos, quédense con nosotros. Enseguida el doctor nos dará respuesta a esta pregunta. Dato positivo de la cuarentena. El monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el ozono superficial son gases relacionados directamente con la calidad del aire. Empresas que por años se han dedicado al estudio del comportamiento de diversos gases han notificado que en varias ciudades del mundo estos han sufrido cambios positivos en sus concentraciones, debido a la reducción drástica de la actividad humana, como consecuencia del aislamiento obligatorio. Hemos visto el proceso maravilloso y perfecto que se da cuando nosotros inhalamos el aire. Pero ¿qué pasa cuando exhalamos? Doctor, quedamos pendientes para responder esa pregunta. Aquí hay una función muy importante, la voz. El aire que exhalamos se utiliza para producir la voz. Cuando exhalamos, las cuerdas vocales, para producir el proceso, para producir la voz, las cuerdas vocales se estiran como una liga. Dependiendo del sonido que queremos hacer, si los sonidos son agudos, se estiran más, se tensan más. Si los sonidos que queremos hacer son más graves, se tensan menos. De modo que uno necesita respirar bien para poder hablar bien. Ese es el punto. Hay personas que desarrollan el hábito, normalmente debemos respirar con el diafragma, ¿verdad? Pero hay personas que empiezan a respirar con los músculos del tórax. Entonces su respiración se hace superficial, ¿no? Y utilizan mucho los músculos del cuello, de la garganta, y se enferman de la voz. Se enferman de la voz. Hay verdaderas ronquera, ¿verdad? La ronquera y sobre todo enfermedades de la voz. Te puedo contar el caso de una persona una mujer de 40 años que tenía diagnóstico de asma y pues recibía todos los medicamentos habidos para tratar esta enfermedad y no tenía buen control de su enfermedad. Se encontró que lo que realmente tenía era una disfunción de las cuerdas vocales por hacer mal uso de la voz. Así que es pues
ella mejoró al ir a terapia de la voz. Bueno. De modo que es muy importante que las personas estemos relajados al momento de hablar, las cuerdas vocales estén lo suficientemente relajadas para que al hablar podamos utilizar correctamente la voz. Los maestros y los que hablan en público saben que tienen que hacer ejercicios respiratorios antes de hablar en público, porque es muy importante para una correcta función de la voz. Mira que es algo que a lo mejor nosotros ni nos percatamos de eso, doctor, porque hablamos todo el tiempo. Yo por lo menos a veces le comento que cuando doy clases me encuentro que al final me duele la garganta, pero me duele como que si ya me estuviera empezando una gripe, una cosa terrible. Fíjate que no prestamos atención a esos pequeños detalles, que al igual que respirar, nosotros hablamos automáticamente y no prestamos atención a esos detalles. Siento que los que más le prestan atención son aquellos que se dedican a cantar profesionalmente, entonces tienen sus ejercicios de respiración y demás. Antes de adentrarnos en algunas enfermedades, pues, que pueden estar relacionadas con el aire y demás, respóndanos eso, doctor, ¿es lo mismo aire que aire puro? Aire, no, ¿cuál sería el contexto? O sea, aire y aire puro. Porque pasa que siempre, o sea, doctor, le pregunto porque fíjense, siempre nos dicen, entre los remedios naturales, que es el que estamos hablando en este momento, del acróstico adelante, nos dicen, respira aire puro, y respira aire puro, pero no en todos lados encontramos el aire puro. Entonces, digamos, puede estar cumpliendo la misma función el aire en una ciudad, por ejemplo, muy poblada, que la verdad a veces ni se alcanza a ver las nubes con claridad, ¿no? Por la contaminación. Entonces, podemos decir que cumple la misma función el aire puro que podemos encontrar en un ambiente, por ejemplo, como Montemorelos, que tenemos esa bendición nosotros, pero no en todos lados. Entonces, ¿cumple la misma función? Sí, hay mucha diferencia, mucha diferencia. Desafortunadamente, hoy en día la mayoría de la gente vive en las ciudades y pues las ciudades están muy contaminadas, ¿no? Muy contaminadas. La contaminación es la acumulación de partículas en el aire. Los óxidos de azufre, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, contiene benceno, el ozono, las partículas de más de 10 y las partículas menores de 2.5, así se les llaman. Todo esto producido por los carros, las fábricas, la contaminación, el polvo que hay en las ciudades. De modo que es un ambiente muy, muy desfavorable, ¿no? Para la salud. Es muy, muy desfavorable para la salud. Cada día se encuentran más enfermedades asociadas al problema de la contaminación. Y háblenos de esas enfermedades. ¿Qué enfermedades pudieran estar relacionadas? Sí. Variedad de enfermedades están relacionadas a la contaminación, sobre todo del aparato respiratorio. Por ejemplo, el asma, ¿no? Es una enfermedad que empeora cuando la persona vive en un ambiente de contaminación, ¿no? Las personas tienen más recaídas, más exacerbaciones, no mejoran tanto con los tratamientos. Se ha relacionado la contaminación con la diabetes, tanta diabetes que hay hoy en día, con la obesidad, con la resistencia a la insulina. No cabe duda, no se diga de las infecciones respiratorias, ¿verdad? Las personas que viven en ambientes contaminados están más propensos a padecer infecciones respiratorias, ¿no? Ahora que está la pandemia del virus COVID, de la enfermedad de COVID-19, se ha encontrado que en los lugares en donde hay más contaminación hay más casos de este problema, ¿no? Entonces también se relaciona con una mayor frecuencia de enfermedades infecciosas, de infecciones respiratorias, de neumonías, ¿no? Y de los virus, ¿no? Que mencionó anteriormente que alcanzan a pasar, porque son muy pequeños.
¿no? Sí, sí. Y no hay forma, ¿eh? No hay un mecanismo para mejorar la contaminación. No la hay, no la van a encontrar. La única solución para esto es vivir en el campo. Bueno, Sí, vivir en el justamente, campo. sí, Y yo sé que es un desafío, desafío un cambio de de vida paradigma, total. como quien dice, pero la única manera de solucionar el problema de la contaminación es vivir en el campo. No hay algo que se pueda hacer, no lo hay. Ni Ok. van a inventar algo que puedan hacer en las grandes ciudades para mejorar el problema de la contaminación. Ahora, doctor, muchas gracias. Vamos al segmento, al último segmento de nuestra entrevista, para ver qué podemos hacer nosotros para aprovechar mejor el aire, para respirar mejor y qué cosas estamos haciendo que perjudican la absorción de los beneficios del aire que usted ha mencionado. Amigos, enseguida regresamos, quédense con nosotros. Para hacer frente al COVID-19, quiero compartir contigo este té que te va a encantar y es un té de diente de león. ¿Por qué el té de diente de león? Porque es un té de hierbas amargas, el cual va a ayudar para purificar tu hígado. Y el hígado es el reservorio, el que te va a ayudar para que tu sistema inmunológico también pueda estar mucho más sano. Así que vamos a empezar con el perejil que le vamos a poner a nuestro té con diente de león. El perejil es un purificador de la sangre, la hace mucho más fluida y además contiene vitamina C. Además de vitamina C, tiene betacaroteno y este te va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. Y además, por si fuera poco, ayuda a eliminar las toxinas de nuestro organismo. A este, además del perejil, le ponemos el té de diente de león. El té de diente de león, como dije, posee propiedades antiinflamatorias y también purifica la sangre, es decir, la limpia porque tiene hierbas amargas y el hígado va a estar en mejor condición de poder procesar todos los virus, las bacterias, los hongos y las levaduras. Le ponemos limón y por supuesto el agua. Así que ya tenemos una receta más para enfrentar el COVID-19. Bueno, ya hemos visto los beneficios de lo que es el oxígeno, el aire y sus demás componentes al interior de nuestro cuerpo y lo que pasa cuando el aire está contaminado, ¿verdad? Doctor, díganos entonces, ¿cómo podemos obtener una buena respiración para absorber, ¿verdad?, todos estos beneficios? ¿Y cuáles son los beneficios, además de una buena respiración? No solamente de que entre aire, sino de una buena respiración. Bueno, el principal músculo de la respiración es el diafragma, un músculo grande que separa el tórax del abdomen. El diafragma funciona como un pistón. Cuando el diafragma, se contrae, el pulmón se expande. Cuando se relaja, el pulmón se contrae, entonces el aire sale de los pulmones, ¿no? Así que este es un músculo que debemos utilizar. La correcta respiración la observamos en los bebés, ¿no? Cómo ellos se eleva su abdomen, ¿no? Al momento de respirar, cómo se eleva su abdomen, porque usan en forma correcta el diafragma. A medida que va creciendo la persona, va perdiendo esa práctica, esas costumbres, y en algunos casos utiliza los músculos del tórax, y entonces la respiración se hace superficial. Y este tipo de práctica se convierte en un hábito de usar los músculos del tórax. Y entonces la respiración se hace superficial. Por ejemplo, las personas que están sentadas todo el tiempo, que tienen una mala postura, tienen este problema. De modo pues que es muy importante que ejercitemos el músculo del diafragma haciendo ejercicios de respiración y no se diga haciendo ejercicio diariamente para que este músculo esté fuerte y pueda proporcionarnos una buena ventilación, ¿no? La respiración calma los nervios, estimula el apetito, favorece una buena digestión y produce un sueño sano y reparador. Es conocido, ¿no?, que cualquier persona que de pronto entra en angustia, las personas se le acercan y le dicen, calma, respira. Respira profundo. ¿No? Respira profundo, ¿verdad?
porque se sabe que la respiración calma los nervios, ¿no? No se diga a las personas que tienen trastornos del sueño, entre las medidas que se toman para curar a estas personas, se incluyen ejercicios de respiración. No solamente eso, el ejercicio mejora la memoria a corto plazo, la comprensión, la buena ventilación, el aire, el oxígeno, la comprensión y la capacidad de respuesta de las personas, de los estudiantes, ¿no? Y es muy conocido como los griegos, los grandes maestros griegos daban sus clases, llevaban a sus alumnos, iban caminando y el maestro iba enseñando la clase, ¿no? De esa manera recibían mejor ventilación y aprendían mejor, ¿no? Pero sí, el ejercicio es fundamental para el aprendizaje. Y no solamente eso, la buena ventilación, cuando uno respira y respira profundamente, lava, así podríamos usar esa palabra, lava los microbios que han llegado a los pulmones. Entonces, también ayuda a prevenir las infecciones respiratorias. Doctor, hablando de costumbres o malas costumbres cuando respiramos, usted hablaba de la postura, de usar el diafragma y demás. ¿Qué pasa con los que respiran por la boca? Porque entonces ahí no tendrían los vellos de la nariz que usted mencionó que sirven para limpiar el aire. A veces quizás hay gente que por mucho tiempo o muy constantemente tienen la nariz tupida, tapada, ¿no? Entonces tienden a respirar más por la boca o ya es costumbre. ¿Qué pasa con estas personas? Sí, es un problema muy importante. Las personas que tienen obstruida la nariz, que es muy común en los niños, ¿no? Que tienen amígdalas y adenoides grandes, las anginas grandes, entonces respiran con la boca y no cuentan con todo el sistema de protección que ofrece la nariz. Entonces se enferman mucho, esos niños son muy enfermizos. Sí. Y pues es fundamental, ¿no? Los microbios, el polvo encuentran una vía libre para llegar a partes más bajas de las vías respiratorias, ¿verdad? Claro. Es posible, sí, aprender a respirar bien. ¿Es posible, doctor, que nosotros tengamos costumbres que estén desmejorando la calidad del aire que respiramos? Costumbres, bueno, habría que ver asuntos personales. Por ejemplo, uno es la ropa, la mala postura, ¿verdad? Cuando trabajamos. Otra es la ropa apretada. Otro detalle que interfiere con una buena, que debe ser, que es muy importante en este momento, es la adecuada ventilación de las habitaciones, ¿no? Las casas deben ser construidas, los edificios deben ser construidos de modo que el aire pueda entrar y pueda salir y pueda circular libremente, y esto es importantísimo para prevenir enfermedades, ¿no? Imagínese un enfermo en un cuarto cerrado, respirando el mismo aire contaminado, los alumnos en un salón de clases cerrado, respirando el CO2 que todos producen. Entonces, es algo totalmente contraproducente. Entonces, y fíjese que a veces... Es muy importante. A veces nosotros no nos damos cuenta, solo cuando, o sea, podemos pasar mucho tiempo en un ambiente cerrado. Cuando salimos, respiramos otro aire y volvemos a entrar, nos damos cuenta, se percibe un olor diferente, hasta desagradable. Le pregunto una cosa, doctor. ¿Podemos estar bien solo con aire acondicionado? Es decir, un ambiente cerrado, pero pues tiene aire acondicionado. ¿Eso funciona o debe haber ventanas, ventilación natural? Sí, debe haber en algún momento del día la oportunidad de que se ventilen y de que entre el sol a los cuartos, a las habitaciones. Este virus que en particular anda en este momento, una de las cosas que necesita es que nuestras casas estén bien ventiladas y que le entre mucho sol. Así que sí, yo pienso que en los lugares donde hay solo aire acondicionado habría que tomar alguna medida para que esas habitaciones también se ventilen y se asolen en algún momento del día. Sí. Ahora, doctor,
le pregunto una cosa. Estuve leyendo y pues en algunas fuentes dicen que el uso de aerosoles no es un poquito contraproducente para la salud, para el aire que respiramos, pues obviamente me imagino que queda en el ambiente. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Qué dice? Bueno, los aerosoles son partículas que pueden entrar a las vías respiratorias y cuando son muy pequeñas, entonces no son atrapadas, no son detenidas por el sistema de defensas que tiene el aparato respiratorio, ¿no? Entonces hay personas que les hacen daño los aerosoles, ¿no? Por sus partículas. Por ejemplo, si tienen alguna enfermedad, por ejemplo, como asma, podría ser que al recibir estos aerosoles, pues les haga daño. ¿Cómo no? O quizás el exceso, ¿no?, de uso de los aerosoles, una vez a la semana quizás, ¿no? Y si el ambiente es ventilado, siempre teniendo eso en cuenta. Claro. Doctor, unas últimas preguntas. Estuvimos hablando de las ciudades muy pobladas, que son ambientes muy contaminados y por supuesto esto genera algunas infecciones, enfermedades en nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos hacer nosotros, digamos, los que necesariamente viven en una ciudad y no tienen otra opción, cómo hacen para minimizar esos daños? Y lo otro, los que viven en el campo, ¿tienen algún riesgo o está todo bien? Respóndanos eso para estar alertas. Sí, mira, otro aspecto del cuidado del aire y de la ventilación es que los ambientes alrededor de nuestras casas también pueden convertirse en ambientes contaminados. Por eso las casas deben hacerse en alto, en donde no se acumule la humedad alrededor de la casa. Cuando hay basura, desperdicios, hojas alrededor de nuestra casa, todo eso contamina el ambiente. Entonces es algo muy importante. La gente del campo o la gente de la ciudad también, o la gente de los pueblos, debe procurar que alrededor de su casa todo eso esté limpio, sin contaminantes, sin humedad, porque todo eso contamina el aire y favorece también el desarrollo de enfermedades. Eso sería. Eso sí. Okay. También añadiría, mira, en las ciudades la contaminación, ¿verdad? La contaminación es un factor importante y también el otro es el humo del tabaco. Sí. Es un factor tan importante que la mitad de las enfermedades que afectan a los seres humanos, imagínate todas las enfermedades que hay, que existen, la mitad de esas enfermedades se relacionan con el humo del tabaco. Por decir algo, el humo del tabaco paraliza esos cilios que hay en el árbol respiratorio, los paraliza de modo que no pueden limpiar el aparato respiratorio. Es pues un factor que hay que evitar. En esta época, en donde hay, y en la época en que vamos a entrar, en donde se va a necesitar una buena ventilación y que nuestro cuerpo esté en las mejores condiciones posibles para enfrentar las enfermedades, el humo del tabaco sería uno de los factores que más contribuiría al daño de los seres humanos. Yo lo pondría en primer lugar en todos los factores que pueden afectar al aparato respiratorio y que debe evitarse. Excelente. Doctor, nos vamos con esto. Aprovechar mejor el aire que respiramos, usar una mejor postura, aprender a respirar bien, ambientes ventilados y cuidar los entornos donde trabajamos, donde vivimos, que no propicien la contaminación y así el daño a nuestro sistema, a nuestro cuerpo. Doctor, nos quedamos muy agradecidos con usted por todo lo que nos ha dado. De ahora en más, a pensar más cuando respiramos y aprovechar mejor ese aire. Sí, es un regalo de Dios, ¿verdad? Una maravilla. Y qué bueno que lo tenemos en abundancia. Hay que utilizarlo. Así es. Así es. Muchas gracias, doctor. Nos despedimos de usted, pero nosotros aquí seguimos en Queremos Saber porque todavía hay más información. Veamos qué dice la Biblia. Ante una situación como esta, es sumamente importante mantenerse informado de fuentes fidedignas como la página web de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud. Si tienes dudas respecto al nuevo coronavirus y quieres que las aclaremos en este programa, escríbenos por correo a
covid19@um.edu.mx. Si presentas algún síntoma asociado al COVID-19, comunícate al 826-103-0170 para orientación o consulta médica, al 826-106-9041 si necesitas asesoría sobre algún posible riesgo. En estos días, es normal sentirse abrumado o preocupado por la situación de salud que atraviesa el país. Si consideras que esto se ha convertido en un grave problema para tu vida, llámanos al 826-171-2040. Además, el gobierno estatal pone a tu disposición los teléfonos 81 83 61 0095, 81 83 61 0058, así como el 070. Y el gobierno federal pone a tu disposición el 800-00-44-800, en el cual serás atendido por personal capacitado de la Secretaría de Salud. Esta ocasión, queridos amigos, quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios basado en el libro del Éxodo, en el capítulo 14. Los versículos 1 y 2 dicen así: Habló Jehová a Moisés y le dijo: Di a los hijos de Israel que regresen y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-Zephón. Acamparéis frente a ese lugar junto al mar. Después de tantos años de esclavitud, después de ir y venir en medio de tantas dificultades, aparece la libertad. Aparece el momento glorioso en que el pasado queda detrás, pero el pueblo se encuentra en una verdadera encrucijada nunca antes vista para ellos. Del lado izquierdo, una hilera de montañas. Del lado derecho, otra hilera de montañas. Frente a ellos el mar. Y detrás, el poderoso ejército de Faraón, que con más de 600 caballos viene para tomarlos y llevarlos de regreso a la cautividad. Estas circunstancias de la vida parecieran ser muy similares a las que en algunas ocasiones tú y yo enfrentamos. Cuando menos lo esperamos, nos vemos rodeados con montañas de dificultades a donde quiera miramos. Circunstancias familiares, circunstancias adversas, circunstancias las cuales no quisiéramos tener. Detrás de nosotros nos persigue el pasado, nos persigue las dificultades, los problemas que hemos experimentado o incluso alguna situación familiar que no nos hemos podido sacudir. Y enfrente la naturaleza nos dice: no pases. De repente aparece un virus que cambia todo el panorama que tenemos ante nosotros y toda la dinámica que en la vida social se encontraba. ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar cuando nos sentimos rodeados, encerrados, sin un lugar o un punto al cual acudir o recurrir? Es ahí cuando aparece un texto muy hermoso en el mismo capítulo 14, el versículo 13. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Querido amigo, la indicación no fue: métanse al mar y pónganse a nadar, o saquen las mochilas y trepen las montañas, o agarren palos y piedras porque van a luchar contra el ejército de Faraón. La indicación de parte de Dios a través de Moisés, el líder, fue: quédense tranquilos, esperen, porque hoy se mostrará la gloria del Señor. Cuando tú te sientas rodeado, encerrado, cuando las circunstancias de la vida te están agobiando, es el momento de confiar completamente a Dios, quedar tranquilos, porque su poder se manifestará de una forma portentosa. Cuando nosotros no podemos, esta es la oportunidad para que miremos las grandes maravillas y milagros del Todopoderoso.
No era que el pueblo se quedara encerrado, era la manera en que Dios estaba guiando las cosas para que su nombre fuera glorificado. Yo no sé cómo te encuentres tú en estos momentos y en estas circunstancias, pero si por alguna razón también te preguntas, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿A dónde corro? Queda tranquilo, espera, confía en Dios, que Él mostrará su poder. Que Dios te bendiga en esta tarde. Amigos, hasta aquí el capítulo de hoy. Ya saben, saquemos el mejor provecho del aire que respiramos y optimicemos nuestra salud. No olvides dejarnos tus comentarios si tienes dudas sobre algún tema relacionado con el COVID-19. Hazlo al correo que aparece en tu pantalla o en algún comentario de esta publicación. Yo me despido de ustedes. Nos encontramos entonces mañana a la misma hora.